El fantasma errante. Este relato solo lo conocí mi esposo, claro, y mi mamá. Son las únicas personas y ustedes ahorita que lo van a escuchar. Okay. Mira, yo en el momento que yo me casé con mi esposo, nosotros pues estábamos bien, ¿verdad? Y las cosas empezaron a empeorar. ¿A empeorar de qué manera? Una cosa que no tiene explicación. Nosotros estábamos normal como pareja, ¿verdad? En las noches, yo estaba embarazada en ese tiempo. Yo tenía unos 3 meses de embarazo cuando yo me casé con él, nos casamos y yo estaba embarazada. Entonces yo en las noches yo escuchaba un ruido. Y nuestro piso de madera en la casa donde nos movimos era completamente sólido de madera. Nuestra sala era de madera, el piso completamente. Yo podía escuchar claramente pisadas en la sala de alguien rondando en la sala. No era un ruido como que yo me lo imaginé o no, eran pisadas. Alguien estaba caminando en la sala, solo rondando de la sala a la cocina, de la sala a la cocina. Era alguien, era continuamente. Eso lo hacían como, vamos a decir, por 5 minutos seguidos. Cuando yo me armaba de valor, yo iba a ver, porque mi esposo trabajaba muy tarde, él llegaba exhausto a la casa y la verdad él no escuchaba al principio. Entonces yo escuchaba esos pasos fuertes, ¿cómo se dice? Continuos cada noche. Pero esto pasaba cuando nosotros apagábamos las luces de una noche. No era de que de repente lo escuchábamos, no. El momento que nosotros decidíamos, vamos a dormir, vamos a apagar la tele, todo, vamos a apagar nuestras luces, se escuchaban los pasos. Los pasos. Era algo como que, ay, ya. En el momento que yo prendía las luces, ya no había nada, no se escuchaba nada. O sea, el ruido completamente se iba. Entonces ya, que pasaron las noches, ¿verdad? Y ya así como sin poder dormir, y ya mi esposo hasta que escuchábamos los pasos, los dos, las cosas fueron empeorando, Tina. ¿Por qué? Porque ya no se escuchaba en la sala, no se escuchaba en la cocina, se escuchaba en el pasillo como si la persona fuera nuestro cuarto. El pasillo también era madera, el piso era de madera completamente. Se escuchaban los pasos. Cuando iban a abrir la puerta de un cuarto y se escuchaba que movían la manija del cuarto. Entonces yo como que, ¿qué está pasando? Abría la puerta, no había nadie. Otra vez. Eso fue, no sé en qué transcurso, fueron meses. Eso fue pasando, pero fueron empeorando las cosas. Del momento de que nos movían la puerta del cuarto para entrar, y entonces mi esposo ya y yo estábamos despiertos, porque era de que no podíamos dormir. Entonces prendíamos la luz completamente porque ya no podíamos dormir. Empezamos, como te digo, empeoró. Ya que nos movían la puerta, escuchábamos como, ¿cómo te digo? Escuchaba como un jabalí, como un rugido, como un jadeo en el pasillo, porque yo sabía que alguien estaba ahí. Sin abrir la puerta, yo sabía que alguien estaba ahí. Entonces oíamos ese jadeo, un jadeo horrible, no te puedo explicar. Yo nunca en mi vida he oído algo así, ni en las películas de terror, ni nada por el estilo. Un jadeo como de alguien como con mucho odio, con mucho rencor, con mucho odio, queriendo abrir la puerta y querer meterse a matarte. ¿Como si fuera un animal agresivo? Ándale, como algo, no lo puedo explicar, un animal agresivo. Ajá, así es como yo lo describo. Entonces, yo y mi esposo pues no sabíamos qué hacer, y solo mi esposo decía, no, ignóralo, pero ya era el caso de que no podíamos ignorarlo, porque entonces dormíamos con las luces prendidas
mi closet, la luz de mi closet la manteníamos prendida porque no la podíamos tener apagada. Y en el momento que nosotros apagábamos las luces, empezaban a rasguñarnos por abajo. Eso fue ya después, que te digo, empeorando. Vamos por etapas. La cosa fue de que después de vivir eso, ya era en nuestro cuarto, en nuestra recámara. Era de que nos aruñaban por abajo del piso. O sea, como si alguien estaba abajo, porque ya ves que en las casas acá es como están un poco elevadas, ¿verdad? Sí. Y cuando se meten a hacer plomería o algo, te puedes meter, hay una puerta para meterte para abajo de la fundación de la casa. Entonces, era como si alguien estuviera acostado y rasgando por abajo con unas garras, mira, la puerta, y al mismo tiempo nos, ¿cómo se llama? Como nos golpeaban abajo. Nos golpeaban abajo del piso de madera. Se oían 3 golpes fuertes y claros y concisos, como así como 3 fuertes, como con la mano cerrada, de alguien fuerte. No pudo haber sido un animal, un mapache, hay muchos mapaches aquí, pero la verdad no era un animal. Nosotros siempre nos hacíamos a la idea de que era un animal, pero no. Cuando ya fue empeorando, se fueron acercando a nuestro cuarto. La cuarta etapa fue cuando nosotros dormidos, ¿verdad? Yo estaba embarazada, estábamos viendo una película para pasar la noche, ¿verdad? Porque el momento que estábamos ya era un infierno. Entonces, estábamos pues tranquilos nosotros. Nuestra recámara tenía una ventana grande, con ventanales grandes, 2 ventanas grandes al lado de nuestra cama. Entonces, yo y la Nacho escuchamos claramente cómo el ventanal desde arriba, desde la parte superior hasta la parte de abajo donde termina el marco de la ventana, unas garras. No eran uñas, eran garras. Garras, completamente. Desde arriba aruñando el vidrio de nuestra ventana. Es una cosa ahorita está muy chistoso porque me recuerdo y es algo inexplicable. Entonces escuchamos otra vez ese jadeo, ese gruñido. Fue como un gruñido, se lo puedo explicar así, un gruñido como de querer arrancar la ventana y agarrarnos, o sea, no lo sé, así es como lo veo ahora. Entonces yo me levanté como pude con mi barriga y mi esposo también, como pudo, se levantó, se fue por la parte de atrás, la puerta de atrás del patio, para ir para el lado de nuestra recámara. Entonces en lo que él iba para allá, yo le escuché claramente que nos tocaron la puerta de enfrente de nuestra casa. Entonces yo dije, ¿quién está tocando? No, pero no puede ser mi esposo, porque mi esposo se fue por acá. Entonces fui a ver y no era nadie. Y él regresa por atrás y le digo, ¿eras tú? Y se me tocó. Y me dice, no, ¿de qué hablas? Y yo le digo, es que alguien vino y tocó. Y él entonces se sale con la puerta de enfrente de nuevo porque ya había regresado por atrás, perdón. Y no, él busca por toda la yarda de la casa, él se va caminando hasta abajo de la calle, si alguien había pues jugado una broma o algo, ¿verdad? No, solamente la calle sola, eran como las 12 o 1 de la mañana. Y nosotros es como que ya, eso ya es el colmo, ¿qué está pasando? Y entonces nosotros estábamos muy sacados de onda, muy con miedo, porque la verdad cuando no sabes con quién estás, quién estás batallando, con quién es la guerra, si no lo estás viendo, o sea, no lo tienes presente, con algo que no puedes ver, con algo que no puedes sentir, o sea, escuchar, ver, pero no escuchar y ser víctima de todo eso, del terror y todo, que no saben ni qué hacer, para dónde ir, a buscar ayuda.
O sea, yo me sentía, o sea, desolada, me sentía sola, me sentía angustiada. ¿Esa Mi casa esposo, la rentaron a partir de que empezaron a vivir juntos? sí, así es. Esa casa la rentamos. Entonces yo quería ayuda, o sea, mis papás me inculcaron, mi mamá me inculcó cristiana, nosotros somos cristianos, Sí. pero en ese momento de mi vida nosotros estábamos, pues mi esposo era católico, él no sabía nada de cristianismo ni nada de eso. Entonces yo le dije, mira, yo iba de niña a la iglesia, le digo, y mi mamá puede saber algo, pero nosotros estábamos como separados de la iglesia, como quien se dice, ¿verdad? No estábamos asistiendo a ninguna iglesia. Entonces la cosa se puso, vamos a decir, peor, porque en el momento que nosotros empezamos a buscar ayuda, las cosas empeoraron. Claro, es normal. Más, sí, mi esposo empezó a actuar raro. Mi esposo siempre ha sido muy responsable, muy atento desde que yo lo conocí, pero era como otra persona. Yo no sabía qué hacer, yo le comenté a mi mamá. Él, como él no me había contado su historia de niño, nada de lo que había pasado, y él como se dice, me confesó que él miraba cosas de niño, pero me dijo que él siempre tenía como el miedo de contarme para que yo no tuviera miedo, ¿me entiendes? Sí. Entonces me dijo, y a lo mejor no me ibas a creer, o ibas a decir que estaba loco. Y yo le dije, ¿de qué hablas? Pues mira lo que nos está pasando, dime, ¿qué cosas has visto? Entonces salió toda la luz, que él cuando era niño miraba cosas, pero eso ya es otra historia. El caso es que buscamos ayuda, y pues yo no sabía qué hacer. Mi esposo empezó a actuar como violento, no hacia mí, sino como yo le miraba sus ojos y era otra persona. Me quedé en esa parte donde, como ya contaste, los sucesos muy fuertes. La verdad, mi esposo empezó a cambiar. Me quedé en eso, de que mi esposo empezó a cambiar su manera de actuar, su manera de ser conmigo, con mis hijas, porque en el momento yo tenía unas gemelas de 5 años. Sí. Entonces, en ese momento fue escalando, y esa cosa ya no era como contra nosotros, era como queriendo tener contacto con mis niñas de 5 años. Y ese fue como el detonante que me hizo decir, oye, ¿qué está pasando ahora con mis hijas? Entonces yo como madre me puse a pensar y dije, Dios, ayúdame, porque ahora con mis hijas, que son unas niñas de 5 años. Ellas, una de mis gemelas me decía, una vez que fuimos al parque, estaba cerca, muy cerca, como se dice, a una cuadra de la casa donde estábamos viviendo. Fuimos al parque ese día, era tarde, no era muy tarde, vamos a decir a las 6 de la tarde, y ya cuando regresamos pues ya era un poquito más, estaba como más oscuro. Entonces yo le decía a una de mis hijas, ya vámonos, ya es tiempo de irnos, vámonos, ya jugaron mucho tiempo, ya nos vamos, tuvimos 1 hora. Pero yo miraba a una de mis hijas como entretenida jugando sola. Entonces la otra de mis gemelas estaba jugando, ¿verdad? Aparte. Se me hizo muy raro porque pues son gemelas, ellas siempre juegan juntas. Entonces yo en ese momento ya nos fuimos a la casa caminando, porque está, como te digo, estaba a una calle, y mi esposo iba con nosotros. Entonces una de mis hijas me comenta, mamá, pero ¿cómo vamos a dejar al niño solo? Y luego le digo, mamá, ¿cuál niño? Y luego me dice, sí, mamá, el niño que estaba jugando conmigo en el parque. Entonces yo me quedo así como que, ¿qué? No hay nadie, solo éramos nosotros en el parque, como te comento, ya un poco tarde. Entonces le digo,
¿estás segura que estabas jugando con alguien más, hija? Y luego me dice, sí, mamá. ¿Verdad, papá? ¿Verdad, papá? ¿Tú lo viste? Y luego él solo se me quedó mirando como asustado, como diciendo, ¿qué digo? ¿Sí o no? Entonces nos llegamos a la casa, entonces me dice, mira, mamá, el niño que te digo nos viene siguiendo. Y le digo, mija, pero no hay nadie, mija. Y luego me dice, sí, mamá, mira, tú lo ves, ¿verdad, papá? ¿Tú lo ves? Entonces mi esposo me dice, sí, hay un niño siguiéndonos. Y le digo, pero yo no veo nada, no veo a nadie. Y yo solo iba con mi mente como, ay, Dios mío, pues protégenos, cuídanos, que no pase nada, ¿verdad? Y luego le digo, ya llegamos a la casa y me dice, mira, mamá, está fuera de la casa. Y me dice mi esposo, sí, yo veo a un niño que está parado. Y luego le digo, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ve? Y luego dice, trae como ropa de antes, porque el barrio donde nosotros vivíamos es como un barrio, pues acá antes es como donde pasan todo el ganado, como era antes, el rastro y todo eso. Entonces estamos como a 3 minutos del stockyard, se llama el centro viejo. Entonces dice que ellos miraban que traía una ropa como pues de antes, como de los años, no sé, 20, 30, como con un sombrero y unas botas. Entonces yo decía, pero yo no veo nada, porque no puedo ver nada. Y yo no lo miraba, te lo juro, yo no miraba nada. Pero ellos dos sí podían verlo. Entonces yo me quedé como, ay, pues si es algo bueno, entonces que se acerque, porque decía que no se acercaba a la luz de nuestra casa, porque estaba como la sombra para allá para abajo de la calle cuando nosotros entramos por arriba de la casa. Entonces yo le decía, pero ¿cómo puede ser que mi hija esté viendo algo que yo no puedo ver? Entonces yo decía, bueno, al menos es algo inofensivo, ¿verdad? Decía yo en mi mente. Ya pasó ese suceso y me quedé muy, como pensando en eso, ¿verdad? Decía, pues, ¿qué será? Pasó otro día. Entonces ellas estaban jugando afuera, teníamos un trampolín afuera de la casa, enfrente. Entonces yo solo me metí un momento a traer agua para mis hijas porque era verano. Entonces yo me metí un momento para traer una botella de agua. En lo que yo volteé así, yo veía a las 2 niñas corriendo, asustadas. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Y luego me dice, no, mami, es que el señor que está ahí. Y le digo, no, pues alguien se quiso meter como a llevárselas, a raptarlas o algo. Y luego me dice, ahí está el señor. Y le digo, ¿cuál señor? No había nadie. Era como en la tarde, pero dicen que miraron a un hombre parado como escondiéndose atrás de un árbol que teníamos grande ahí enfrente de la casa. Y lo vieron, se asustaron demasiado. Yo no pude ver a nadie, no vi nada. Y no vi a nadie que se fuera corriendo a la calle, no vi nada, solo ellas lo vieron. Y salieron espantadísimas porque me imagino que ya vieron a esa persona o a ese ser como materializado en una forma, pues, no muy agradable. Sí. Porque ellas sí estaban muy asustadas. Entonces ya pues dije como que, ¿qué está pasando, Dios mío? Uh-huh. La tercera vez, eso fue en la casa. Estábamos ya en la noche también, ya había apagado las luces, estábamos listos para dormir. Gracias a Dios, esa noche no oí ningún ruido raro ni nada, pero yo claramente, eran como las 3 de la mañana, te puedo decir, iban a ser 2:30, 3 de la mañana. Escuché claramente la voz de una de mis gemelas, la voz que me dijo, mamá, como, pues tú sabes, cuando un hijo o una hija te llama porque te necesita. Sí. Entonces yo claramente escuché su voz, pero yo dije, una mamá sabe cuando es la voz de su hijo o de su hija, es una intuición. Entonces yo dije, es Pati, me está hablando. Crucé el pasillo, fui a su cuarto, abrí la puerta, las 2 niñas estaban dormidas. Uh-huh. O sea,
estuve completamente dormidas. Y yo dije, no puede ser, ya me estoy volviendo loca. ¿Qué está pasando? Yo oí claramente la voz y luego me quedé pensando y dije, no, esa no era la voz de mi hija. Esa era la voz de alguien tratando de imitar la voz de mi hija. Okay. Entonces yo me quedé como que, sí, entiendes, yo me quedé, no, ya, esto se está pasando ahora con mis hijas. Porque eso fue como 2 o 3 días después del suceso del parque y de lo demás. Fue como en una semana todo, completamente. Entonces yo me quedé, no es cierto, esto no puede estar pasando. Escuché la voz claramente de alguien queriendo imitar la voz de mi hija de 5 años. O sea, ¿cómo eso es posible? Entonces yo me quedé, ok, necesito ayuda, necesitamos ayuda. Empezamos a buscar ayuda. Otra vez, algo parecido, un suceso también, estábamos afuera de la casa. Esa fue el último suceso que pasé con las niñas, porque fue algo muy fuerte. Estábamos afuera yo y mi esposo, cosa ahí platicando, ¿verdad? Mis hijas no estaban en casa. Mis hijas se pasaron el fin de semana con su abuela, con mi mamá. Entonces nosotros pues disfrutamos la noche porque pues estábamos solos, nada más yo y ella, y estábamos allá afuera pues platicando como pareja. Entonces me dice mi esposo, ay, ahí está el niño. Y luego le digo, ¿de qué hablas? Me dice, sí, ¿te acuerdas del niño? Pero no te asustes. Me dice, sí, te voy a decir algo, pero no te asustes. Ahí le digo, pues dímelo. Me dice, mira, ahí hay un niño parado, porque teníamos como, estaba la división de la casa del vecino, ¿verdad? Sí. Y dice que él miraba al niño, el mismo niño que nos siguió del parque. Lo miró que estaba fuera del jardín de mi casa, enfrente de donde estábamos, y que dice que estaba parado preguntando por mis hijas. Y que le decía, pero que el niño hablaba inglés, no hablaba español. Que le decía, ¿están las niñas para jugar? Le decía en inglés, are the girls here to play? Because I want to play with them. Les decía, quiero jugar con ellas. Y luego yo, que le decía, no, que él como que las quería, lo quería ignorar. Entonces yo me armé de valor, yo no miraba nada en la noche, yo no miraba nada completamente. Entonces yo le dije, bueno, si es algo bueno, si necesita ayuda, pues puedo hacer una oración o algo. Yo en mi ignorancia, ¿verdad? Porque cuando uno no sabe y quiere hacer y tratar de ayudar a algo, pues trata de hacer lo que puede, ¿verdad? Sí. Entonces yo en mí decía, bueno, si es algo bueno, va a querer ayuda. Si no es algo bueno, no va a querer ayuda y no se va a querer arrimar conmigo porque yo estoy en la luz. ¿Sí me entiendes? Sí. No sé si es algo... Ok. Entonces yo le dije a ese ser o a ese, lo que haya sido, yo le dije, mira, ¿tú vienes a buscar a mis hijas? Le dije, no están. Y no están mis hijas, y por favor deja de buscarlas. ¿Necesitas ayuda? Entonces dice mi esposo que cuando yo estaba dirigiéndome a él, que él como que tenía miedo y se hacía para atrás. Entonces yo dije, ¿cómo que tiene miedo? Dice, sí, lo estás asustando. Y luego le digo, bueno, ¿necesitas ayuda? Ven a la luz. Si quieres ir a la luz y estás perdido, ven. Yo puedo orar por ti para que tú vayas a la luz. Entonces, el niño, lo que haya sido, no se hacía para la oscuridad. Y él quería estar en la oscuridad. Entonces cuando mi esposo me decía lo que el ser estaba haciendo, yo le dije, bueno, pues entonces no es un ser bueno. Y dije, ¿por qué no quiere venir a la luz? Entonces pertenece a la oscuridad. Entonces le dije, las cosas de
que son de la oscuridad no tienen derecho a estar en mi casa. Le dije, te vas de mi casa en el nombre de Jesús, te vas y no vuelves porque no eres bienvenido. Lo que sea que eres, si estás imitando la voz de mis hijos, de mis hijas, vete, no eres bienvenido y te vas. Dice mi esposo que cuando yo dije eso, el ser completamente se fue corriendo y se desapareció en la calle. O sea, lo reprendiste. Sí, exactamente. No sé de dónde me salió eso. Yo solo, en mi lógica, en mi humanidad, dije, pues, si no quiere estar en la luz es porque es de la oscuridad, ¿verdad? Sí. Entonces yo me quedé como que muy sacada de onda ahí. Cuando yo lo reprendí, dije, entonces esto es algo malo que quiere seguir a mi familia, a mis hijos, a mi familia, a mi esposo, a mí. Entonces, como te digo, las cosas se empeoraron cuando las etapas que te fui diciendo del día de ayer, de hoy, que te digo lo que pasó con mis hijas, y el final fue eso. Mi esposo empezó a cambiar completamente. Él era otro hombre, no era, por cualquier cosa él perdía el conocimiento, no sabía lo que hacía. Por decirle, él podía estar platicando algo o algo estaba como que se bloqueaba y luego después me decía, ¿qué pasó? ¿Sí? Amiga. ¿Pau? ¿Buena? Sí, aquí ¿qué estamos, pasó? amiga. Hubo una interrupción, ya no te escuchamos. Ok. Entonces él como que era un switch que le prendían y le apagaban en su mente, en él. Entonces yo empecé y dije, no, esto no está bien. Él empezó a ser agresivo, no conmigo, no con mis hijas, no. Él como que se quería desquitar, no, con lo que encontrara, como aventaba cosas o de repente se iba caminando y no sabía a dónde llegaba. Como decía, pues no sé dónde estoy, me hablaba de repente por teléfono y me decía, yo venía a la tienda pero no sé dónde estoy. No sé, de repente no me acuerdo de nada. Me acuerdo que estaba haciendo esto y esto, pero ya no recuerdo. No recuerdo para dónde agarré, para dónde me fui, no sé en qué calle estoy. Y yo tenía que ir a recogerlo a donde él estuviera, porque la verdad no perdía completamente el conocimiento. Entonces, yo dije, no, ya necesitamos ayuda porque esto ya no puede estar pasando. Oye, Mira, Pau, también ayer nos decías que él, cuando empezó a suceder todo esto, te confesó que desde pequeño él tenía este tipo de experiencias, que no te lo había contado para no espantarte, pero debido a lo que estaban viviendo, entonces ya se abrió contigo para platicarte. ¿Qué es lo que él vivía? Claro, sí, mira, él me confesó que él de niño miraba, vamos a decir, fantasmas. Él miraba fuera de su casa, porque él es originario de León, Guanajuato, y él se crió allá. Él es nacido en El Paso, pero se crió en León. Entonces dice que él de niño sufrió mucho. Entonces dice que cuando él siempre estaba en problemas o algo así, él siempre miraba cosas y la demás gente no lo miraba. Como por decir, miraba pues en una casa que se quedó una vez, me platicó que miró a una señora que vivía ahí, pero que se había muerto ahí. Todos sabían que había muerto en esa casa y esa señora siempre la miraba sentada, dice él, por la ventana, que la miraba cepillándose su cabello, sentada en una piscina que había atrás, pero que ya la habían tapado, y antes era una piscina porque dicen que ahí ella se había ahogado. Entonces él la miraba siempre sentada ahí cepillándose el cabello. Cosas así, muchas cosas que él me contó que miraba, que él, pues la verdad, cuando ya todo esto nos pasó a nosotros, él no tenía, vamos a decir, ese miedo como yo lo tenía, porque él ya había experimentado cosas muy, muy paranormales.
Okay. Entonces él me empezó a decir, vamos a decir que él dice que una vez creo que le dieron una limpia, algo así allá en León, una de sus tías, no sé qué era de él. Dice que ahí empezó a empeorar las cosas, que él miraba, pensó que le iba a ayudar, en su ignorancia lo hizo, y dice que empeoraron las cosas ahí. Empeoraron las cosas, ¿en qué modo? También en que sentía que alguien lo seguía, que siempre estaba alguien ahí siguiéndolo. También me confesó que oía ese jadeo. Entonces yo concluí que entonces venía del lado de él, provenía de él. Dice, él me confesó, me dice, casi siempre por lo regular cuando yo pensaba que ya estaba siendo feliz en mi vida, me pasaba algo así. Se Sí. entorpecían este camino. Y cuando ya dijeron, Exacto. necesitamos ayuda porque esto ya pasó el límite, ¿qué es lo que hicieron? Sí. Oh, sí, mira, te cuento, como te digo, yo fui criada, pues no es religión, es, pues vamos a decir, una comunión con Dios, con Jesús, con Dios, el Espíritu Santo. Entonces, yo de niña fui inculcada así, entonces yo me recordé de todo lo que me fue inculcado y dije, mira, yo no sé qué más hacer, no sé a dónde más acudir, a qué ir, a con quién ir que nos ayude, porque ya esto es peor que una pesadilla, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Tenemos que hacer algo, si no, esta familia se va a destruir. Entonces me dice, sí, vamos a hacer algo. Entonces yo le pido ayuda a mi mamá y le digo, mami, mira, está pasando esto y está pasando esto. Ella me comprendió y me dijo, ¿sabes qué, mija? Tú lo que estás teniendo es algo espiritual, una guerra espiritual. Ella tampoco en el momento estábamos alejadas, como quien dice, de una comunión con Dios, no teníamos ninguna relación. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Una de tus tías va a una iglesia, y si yo en ese momento yo sabía que ella estaba asistiendo a la iglesia, a una iglesia cristiana. Entonces ese día fue horrible, fue uno de los días más horribles de mi vida, porque él completamente parecía un animal. Él, se le hicieron sus ojos en blanco, su voz era otra, su voz cambiaba, su cuerpo estaba débil de tanto luchar, su alma, su cuerpo, su espíritu ya estaba como quien dice, exhausto. Él estaba luchando con esa cosa que estaba en él. Me decía, vete, porque yo no te quiero hacer nada, no te quiero dañar. No te quiero pegar, no te quiero hacer algo, pero la cosa que está en mí quiere hacerte algo, quiere hacerte, yo ya no puedo pelear con eso, me decía, te lo ruego, déjenme aquí encerrado, porque la cosa esa, cuando te digo que él se perdía, él quería, como decía, que lo llevaba como para que se aventara a un puente o se aventara a los carros y o sea, terminar con su vida. Entonces yo decía, no, era algo en mi mente que me hacía hacer lo que me decía, hazlo. Y él estaba peleando con eso. Y dije, pero ya no puedo, ya estoy muy agotado. Déjenme aquí, ya no quiero que vayan a estar en peligro por mi culpa. Háganlo. Entonces ya mi esposo, como quien dice, ya no tenía fuerzas para nada. Entre yo y mi mamá, casi lo cargamos, lo subimos a la troca y como pudimos fuimos a la iglesia, a esa iglesia que mi tía estaba asistiendo en ese momento. Y dijimos, pues vamos a ver quién esté ahí. Nosotros no sabíamos si iba a estar alguien ahí o no. Pues de pura casualidad, bueno, digo que no fue casualidad, pero fue una casualidad, vamos a decirlo así, que estaba allí pues el pastor de la iglesia y un señor, no sé, que estaba allí ayudándole. Estaba allá afuera, creo que ya se iban.
Y mi mamá lo reconoció y le dice, disculpe, pero nosotros ya estábamos como se dice, desesperadas, ya estábamos en lo último ya. Entonces le dice, disculpe, usted es el pastor, ¿verdad? Y le dice, sí. Le dice, mire, yo soy hermana de mi tía, ¿verdad? Y le dice, mira, ¿qué pasó? Sí, yo soy el pastor. Le dice, mira, es que traemos a mi yerno, quiero que lo vea porque él ya no es él. Y le explicamos, ¿verdad? Ujú. Le empezamos a explicar porque nosotros ya estábamos completamente, ya no sabíamos qué hacer, a quién acudir. No nos sentíamos solas porque eran muchas batallas, muchas noches de que mi mamá estaba allí conmigo y teníamos que lidiar con eso porque él se transformaba. Una batalla horrible. Entonces ya nos dice el pastor, okay. Y luego él estaba en la troca arriba. Me acuerdo que no lo pudimos bajar porque él ya estaba, pues, como quien se dice, desmayado. Entonces le dicen, se me queda viendo el pastor y me dice, ya le habíamos contado todo, ¿verdad? Ujú. Y me dice, ¿estás segura que no está drogado? Ujú. Y luego, o sea, yo y mi mamá nos miramos la una y a la otra, ¿verdad? Sí. Y dijimos como que, ¿es en serio lo que nos está diciendo? ¿Es un chiste o está jugando o piensa que venimos aquí porque no sabemos que sí está drogado? O sea, Ujú, estamos sí. desesperadas. Sí, o sea, como yo, o sea, sí me dolió porque Claro. yo pensé que me iba a ayudar. Ajá. Es como decir, están locas, está de ser drogado. Sí, o sea está que no les borracho, estaba porque- creyendo. Claro que sí. Entonces, yo comprendo, yo dije, no, hay algo en mí que me dijo, no, los hombres fallan, no pongas la fe en un hombre, porque todos fallamos, somos humanos, claro. Entonces yo dije, bueno, pues nos va a ayudar, le preguntamos, solo ore por él, le dijimos yo y mi mamá, ¿puede orar por él? Dijo, sí, yo puedo orar por él. Le dije, pero no está drogado, ni está tomado, porque yo he estado con él todos los días y no me he separado de él y él ni en ningún momento ha tomado ni se ha drogado. Ujú. Entonces, es ilógico. Sí. Entonces ya hizo la oración por él ya estaba exhausto, ya fue una cosa que no, muy fea, pero nos fuimos a la casa, yo estaba triste, me sentí Decepcionada. completamente, sí, inútil, como que era una tonta, como que nadie me iba a creer, como dije, ay, si el pastor no me creyó, ¿qué más la gente no me va a creer? O sea, ¿qué Ujú. más prueba necesito? Como quien dice, mis fuerzas se fueron para abajo y dije, no, esto ya no tiene solución. Me sentí, o sea, sin respuesta. Claro. Entonces pasaron, vamos a decir, desde ese día, él duró 3 días dormido. 3 días completamente dormido. Sí, ¿Todas las 24 horas? Sí, Wow. solo abría los ojos como para le arrimaba yo un vaso de agua Ujú. y él como podía se lo tomaba Sí. y se volvía a dormir de nuevo. Wow. Él estaba completamente exhausto, su cuerpo ya no podía, su cuerpo estaba, hasta mi mamá me dijo, ¿sabes qué? No, vente a dormir a la casa, vénganse a dormir a la casa, no te puedo dejar sola porque es algo peligroso y yo voy a estar contigo, me dijo, yo lo que pase, Dios nos va a ayudar. Eso me dio como confianza. Dice, bueno, ya nadie nos ha podido ayudar. Y dije, bueno, pero ¿cómo somos los humanos? Que en vez de ir primero a pedir ayuda con Dios, vamos con los humanos. Eso fue lo que yo pensé en el momento. Ujú. Y dije, bueno, pues entonces, Dios, tú nos vas a tener que ayudar. Si esto está pasando por una razón, lo estás permitiendo, entonces tú eres el que nos va a ayudar.
Entonces mi tía fue, le contamos lo que pasó y dijo, no puedo creer que haya pasado eso, pero bueno, mija, tú pon tu mirada en Dios, pon tu fe en Dios, no pongas la fe en nadie, ni en mí, ni en nadie, solo en Dios. Pídele con todo tu corazón que le dé fuerzas a tu esposo, que ese espíritu maligno que lo está atormentando, que le está quitando las fuerzas, se vaya. Repréndelo tú. Yo voy a ayudar. Ella estuvo orando toda una noche, todo un día completo, hasta que ya por fin él se levantó de esa cama y completamente es como si le devolvieron las fuerzas. Yo no podía creerlo porque pues 3 días en la cama y dije, no, él se va a morir o le va a pasar algo, no sé. Entonces fue una batalla muy fuerte. Él se tiraba en el suelo, decía que ¿cómo te digo? Mira, él sufrió muchos traumas de niño, entonces esa cosa, como eran sus traumas de niño, los demonios que lo atormentaban decían, es que él está solo, déjenlo, él es huérfano, él no tiene, ustedes no son su familia, déjenlo, váyanse, aléjense, lárguense, déjenlo. Entonces esa cosa nos decía así, como que para que lo dejáramos y para que no estuviéramos peleando por él. Sí. Sí, entonces eso fue lo que él, los sentimientos los reprimió y no los supo sacar a tiempo. Entonces él, todo eso se lo quedó y vamos a decir, el enemigo tomó ventaja de eso, y yo puedo decir en este momento que él ya es libre de esas ataduras que él tenía, y fue una experiencia horrible, no se la recomiendo a nadie. Pero por si alguien la está pasando en este momento o la ha sufrido, yo le recomiendo que vayan primeramente con Dios, porque Él es el que me ayudó, el que le ayudó a mi esposo y el que me devolvió mi familia, porque nadie más me pudo ayudar más que Él. Y le doy gracias muchas a Él y le doy gracias a ustedes por darme esta oportunidad en el programa. Dijiste algo muy importante. En ocasiones queremos encontrar la solución primero en todas partes, y cuando ya nos sentimos desesperados y que no encontramos una solución, es cuando acudimos directamente a Dios, pero tendría que haber sido al revés. Sin embargo, a ti en ese momento, que ni el sacerdote creyó que fuera un daño espiritual, pues no te quedó más remedio, y también la fortaleza ahí de tu mami que te apoyó, y espiritualmente lograron sacarlo adelante. Y qué mayor testimonio que hoy estás compartiendo, como dijiste, para aquellas personas que tengan un problema similar, que no pierdan la fe, que aunque el mundo no les crea, tienen que refugiarse en Dios y de esta manera sacar adelante a su familiar, ¿no? Claro que sí. Yo comprendo, yo estoy alerta, yo estoy segura de que existe el bien, existe el mal, porque qué más testimonio del que le pasó a mi familia. Yo lo vi, yo lo sentí, yo lo escuché, y pues eso es un testimonio que nadie me lo puede quitar. Decir, ¿sabes qué? No es cierto, está lo que no te pasó. Pues sí me pasó, que yo lo viví. Claro. Ajá. Pau, y nosotros entonces, te agradecemos muchísimo, porque sabes que aquí nos reunimos las personas que creemos que esto es posible y que aquí pueden expresarse libremente. Y mira, vaya testimonio. Sí, muchas gracias, Gina, Nacho. ¿De qué, mi amiga? Pero ahorita ya quedó todo eso en el pasado, ¿verdad? Sí, eso sí ya quedó en el pasado, solo quedó como una experiencia, como una anécdota, un testimonio, que más dice, que el que alguien me cuente, o sea, claro, me voy a como asombrar, pero le voy a decir, ¿sabes qué? No hay nada que Dios no pueda arreglar, no hay nada que Dios no te pueda ayudar, solo dispón tu corazón, y Él, de una u otra manera, a su tiempo, te va a ayudar. Eso es. Muy bien, mi amiga. Pues mi querida Pau, te agradecemos bastante que nos hayas compartido tu experiencia, este testimonio, y
Sí, Nacho. Esperemos que todo marche bien y cuando gustes volver a charlar con nosotros, ya sabes cuál es el camino, mi amiga. ¿Y qué nos vas a contar? Mira, es una historia que yo viví personalmente ahí en Jerez, Zacatecas. Estábamos estudiando la secundaria en aquellos años, estoy hablando allá por el año de 1974. Mi papá era administrador de correos y nos trajo por varias partes de la República Mexicana de jóvenes. Pero ahí fue pues la convivencia más fuerte que tuvimos. Duramos, estudiamos la secundaria, la preparatoria. Yo me fui por ahí a querer entrar al seminario ahí en Guadalupe, Zacatecas, pero esta historia es ahí en mero Jerez. Le pidieron a mi papá, radicábamos ahí en Jerez, pero vivíamos en las mismas oficinas de correos, pero como ya no querían los trabajadores que estuviéramos ahí, él se movió y nos fuimos a vivir a un convento de aquellos años, nomás que es una iglesia, está la iglesia y una casa parroquial ahí, había cuartos de donde se quedaban las monjas y todo eso. Esto es una historia algo fuertecita. Hubo un tiempo que pues estaba yo creo apenas en primero, segundo de secundaria, y en un tiempo pues invité a un amigo a la casa esa que le platico, se llama Secúa, ahí en Jerez, Zacatecas, era un exconvento de monjas. Y cuentan la historia, yo no sabía, pero entre ya las pláticas después que me pasó esto, que por ahí las monjas metían a personas de hombres y todo eso y hacían sus cosas adentro de ahí, no. de esa casa. Sí. Entonces, comentan por ahí que tan fuerte fue que dicen que se les apareció el diablo por las aptitudes, consecuencias que ellos hacían. Uh-huh. Y pues se cerró y realmente pues sí me impresionó esa historia. La historia que te voy a contar es de que yo una vez invité a un amigo de la secundaria, sí. Y ya en ese tiempo pues ya nos echábamos nuestras cervecitas y todo eso, sí. Y le dije, vente, vámonos a la casa allá a echarnos una, y nos metimos allá para los cuartos últimos. Había cocinas y varias, la sala de recepción del otro lado de la calle, porque es toda de lado a lado la casa. Y pues ya nos empezamos a tomar tantita cerveza ahí conviviendo, pero yo ya conocía la historia y se nos ocurrió pues de los tragos de cerveza ir a los sanitarios, y le digo, vente, vámonos, y le quise hacer una jugada yo, o sea, espantarlo, ¿verdad? Sí. Espantarlo, pero los espantados fuimos nosotros, porque saliendo de los baños se apagaron todas las luces. Uh-huh. Todas las luces de ahí de la casa, de donde andábamos, y de uno de los cuartos que da para la salida por donde está la iglesia. Yo ya me dedicaba, en aquellos años yo ya había aprendido a hacer instalaciones eléctricas y ese tipo de cosas. Y yo me acuerdo que en el primer cuarto había un pasillo para llegar a la iglesia y el pasillo para llegar a la casa de las monjas. Un pedazo como de unos, que serán 5 o 10 metros, yo creo, sí. El pasillito. Y en ese tiempo, pues yo ese cuarto que te voy a platicar, yo ya le había quitado la instalación eléctrica porque le íbamos a reparar todo, íbamos a meterle contactos y todo eso. Sí. Pues por ir pensando yo en la broma que le iba a hacer a mi compañero, a mi amigo, sí. Que se apagaron todas las luces
y se vio una luz roja dentro del cuarto, sí, por abajo de la puerta. Le digo a mi compañero, oye, a mi amigo le digo, oye, mira, sí, dice Ray, ya vimos, oye, pues vamos, y nos fuimos caminando, y ya sentía yo algo diferente, como estremecimiento fuerte. Le digo, no, si abrimos algo va a pasar, le digo, porque pues yo nunca había visto eso, y se miraba la luz roja dentro por las rejillas de la puerta del cuarto. Y le digo, no, pues vente, vamos. Pues óigalo bien, al momento de yo querer abrir la puerta, sí, se oyó el trueno, pero feo, y me aventaron la puerta a todo lo que daba, ¡pum! Pues dice mi amigo, esto yo ya no lo viví, yo ya nomás caí al suelo, pero dice mi amigo que llevaba los ojos en blanco ya. Me prendieron las luces de repente, y en ese momento que pasó todo eso, llegó mi papá, mi mamá y mis hermanos, porque todos vivíamos ahí, y pues dice mi papá que me levantaron, pero estaba frío, congelado, y sí tardé, yo creo que será unos de 4 a 5 minutos en volver a reaccionar, pero yo siento que fue el chamuco por estar haciendo yo la broma y haber ya tenido ese conocimiento de la historia que había ahí en ese convento, en esa casa. Pues yo creo algo pasó que tuve esa vivencia. Sí. Oye, pero mira, tú querías hacer una broma, sí. Y saliste espantado, Pero porque tú ya sabías el antecedente de este lugar, que era fuerte, y quizá no lo creíste, ¿no? Del todo. Así es. Y ya después, pues duramos ahí viviendo, yo creo, de 1975 casi al 80, ahí en esa casa. Pues óigalo bien, ya después de que me pasó eso, en las noches, que íbamos al sanitario de la casa, entrábamos y fíjese que nos bajaban el agua, sin que nosotros moviéramos, se bajaba el agua, se oía. ¿Cómo? Y decía mi papá, híjole, ya te quedaste tú. Y yo creo sí, papá, porque le digo, no es usual. Y luego caminaba yo por el pasillo para entrar a la cocina, y ya como a las 10, 11 de la noche se empezaban a oír los trastes que se movían y que hablaban, o nos íbamos en las tardecitas o a limpiar por allá los cuartos y aquello, y nos hablaban, fíjese, nos pronunciaban hasta los nombres. Y le dije a mi papá, no, ¿sabes qué, papá? Hay que decirle al cura de aquí de la congregación de la iglesia de que pues dé una barrida o que venga a aventar agua bendita o así cosas. Pero sí nos pasaron muchas cosas, y en la noche que nos quedábamos todos estábamos todos chicos, bueno, ya jovencitos, nos quedábamos en 2 cuartos, las muchachas y nosotros los hombres. Éramos 9 de familia, o más que en paz descanse, falleció mi hermano el más pequeño, sí, el bebé, ya de 41 años en un accidente, pero híjole, estuvo fuerte eso, y nos aventaban piedras, o nos tocaban la puerta o los vidrios, o nos jalaban las cobijas. Y yo nunca tuve ese miedo tan fuerte que se debe de tener, porque ya traíamos experiencias de Sonora. Estuvimos viviendo en un pueblito que se llama Ortiz, Sonora, y también por ahí nos pasó un detalle, pero ese para mí fue el más fuerte, porque se oyó el trancazo de la puerta tan fuerte que me la aventaron, que caí, y dice el muchacho que con los ojos en blanco, y llegaron mis papás encarrerados y mis hermanos y me levantaron, pero no reaccioné así al momento. Sí me tardé un rato.
Vaya, oye, en una experiencia fuerte, ¿eh? Como lo dijiste al inicio de tu experiencia. Sí, sí, por ahí tengo varias experiencias que he vivido con mi abuelita, que en paz descanse, la mamá de mi papá. Vivíamos aquí en una colonia que se llama Carrillo, y también está la iglesia de donde estaba la casa. Me gusta oír mucho la música de los 70, que los Freddys, que los Solitarios, todo ese. Y estaba yo en el primer cuarto, que está en la entrada, en un pasillo para atrás teníamos los cuartos para dormir, pero ese cuartito ahí tenía yo mi ropero y tenía mi estéreo con mis discos y bueno, todo lo que me gustaba a mí. Y fíjese que esa tarde o esa noche, ya anochecer, estaba yo oyendo una canción de los Freddys. Y entre la canción empecé a oír que me hablaban: Raimundo, 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 Raimundo. No, pues ya se imaginará, ¿verdad? Claro. Ya se imaginará, salí corriendo de ahí del cuarto para allá, para la cocina, para los dormitorios y la cocina, donde teníamos la cocina, y le digo a mi señora: oye, mujer, me están hablando, pero por el disco que estoy oyendo. ¿Cómo? Sí, le digo. Pues cuando nos salimos los dos, nos paramos de trancazo y vimos la sombra que salió de una mujer y se subió para arriba, porque había otros cuartitos, un segundo nivel, que se subió para arriba. La sombra de caminando. Pero no, ya nos quedamos los dos quietos. No, dije, híjole, pues también no pudimos dormir toda la noche despiertos, y yo ya no me quise subir para arriba porque dije, a lo mejor ya me está esperando ahí arriba también. Y fue algo también fuerte, pero estaba anunciándome mi abuelita su muerte. ¿Cómo? Fue una premonición. Ándele, exactamente, como que vino a visitarme para decirme que ya había fallecido. Pues fíjese lo que pasó. Al siguiente día, a las 7 de la mañana, llegó mi sobrina, estaba jovencita todavía, estaba chica, y dice: tío, ¿qué pasó, hija? Dice: acaba de fallecer mi abuelita. La mamá: sí, ya sé. No, le digo, ya ni me digas, me vino a avisar a mí anoche. ¿Cómo sí? Me vino a avisar, aquí estuvo conmigo. Y pues tuve que salir ese mismo día para San Pedro, para mi tierra, y apenas la alcancé en la iglesia, pero sí alcancé a verla. Oye, pero ¿era la primera ocasión que te pasaba algo así? No, fíjese que no, de jovencito, bueno, de niños, más bien de niños. Allá para mi tierra, supuestamente es un pueblo donde se manejó mucho la cuestión de las brujas y todo eso, y apariciones. Yo estuve mucho tiempo conviviendo o metido en la iglesia con los curas, con los jóvenes, estaba en los coros, fui monaguillo, pues he vivido muchas situaciones. Inclusive allá en Ortiz, Sonora, que estábamos todos chiquitillos, yo tendría como unos 5 o 6 años, yo creo, que nos llevó mi papá para allá, la primera salida que dio él. Una noche dice mi papá que estaba él a la orilla de la ventana, y pues también le encantaba oír por el radio el béisbol, porque por mi tierra pues es lo que se usa mucho, el juego ese de béisbol. Claro. Es la tradición. Nomás oímos que nos habló y nos dijo: apaguen las luces y no hagan ruido, y dice, fíjense, esa persona que va caminando en la noche, oiga, ya bien oscura, como a las 11 de la noche, 12 yo creo, leyendo periódico a esas horas, sin luz, o sea, no había ni lámparas en la calle. Enfrente estaba la estación del ferrocarril y las vías, y dice mi papá: no hagan ruido, apaguen todo. Y ya lo había visto él.
y se hizo el cuerpo, mire, se hizo para la ventana, como que viendo pero con el periódico, ni siquiera le vimos, nunca le vimos la cara ni la cabeza. Y ya después, al día siguiente que le platicó mi papá a los trabajadores, dice, no, don Martínez es el hombre sin cabeza, pero ya aquí ya estamos acostumbrados. Y son historias que nos han pasado. El hombre sin cabeza. Vaya que has tenido experiencias, ¿eh? Sí, caray. Premoniciones, el hombre sin cabeza, lo que te pasó al principio en este lugar, que ya sabías que ahí se había aparecido el maligno. Mucho que contar. No, y hay muchas historias de niños, y nos íbamos con una tía hermana de mi mamá a llevarle de comer ya en la tarde, como a las 4, 5, 6 de la tarde, pues retirado. Teníamos que pasar el panteón donde era chivero mi tío, tenía bastantes chivitas en aquellos años, le estoy hablando allá por los años del 67, 68 más o menos. Estaba chico de a tiro, pues, tendría como 4 o 5 años, pero ya, pues ya andábamos en friega todos. Y un día nos juntamos casi todos los primos los hijos de mi tía y como 3 hermanos míos y 2 hermanas y yo, y nos íbamos a llevarle, la teníamos que acompañar porque pues tenía que atravesar el panteón para llegar hasta donde estaba mi tío, y pues estaba retirado, le estoy hablando como de pérdida unos 5 o 6 kilómetros, 10 yo creo más o menos, estaba retirado ya para la salida de San Pedro. Y esta vez que íbamos todos y íbamos jugando y todo, y me acuerdo que íbamos ya entrando al panteón viejo, porque hay uno nuevo, pero por el panteón viejo íbamos por el pasillo principal de donde están las tumbas y todo, y no sé qué pasó, que empezó mi tía a rezar, y de ratito se oyó el gritote del chillido de la mujer, de la llorona supuestamente que existe, que ha pasado eso, y empezó mi tía, y agarren piedras y empiezan a rezar y empiezan a mentarle la mamá, y bueno, de aquellos años mi tía, pero también tuvimos esa experiencia ahí en San Pedro, en la casa de mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelita, que es la casa mayor todavía, ahí viví un tío. Un día también, pues ya eso ya fue de grande, ya tendría yo como 25, 26 años. Estaba mi tío sentado en aquellas mecedoras, sillas con manta, y se recargaba uno bien padre, y oyendo el radio del béisbol, y de repente nomás vi que se paró bien encarrerado mi tío, y tenía barandales, rejas de madera, pero con abertura para que entrara el aire, porque allá para mi tierra pues hace un calorón tremendo para mi tierra, y pues fíjese que estaba sentado viéndonos un perro, nomás que le brillaban los ojos, y no, pues me metí encarrerado también, y como en aquellos años, pues ya ve que la gente antigua tenía siempre agua bendita, los cristos y todo eso, pues órale tío, pues porque ya nomás volteamos y se desapareció. Pero sí, no, hay muchas historias, la realidad, como que he tenido esa, ¿cómo se le nombra? Como que yo percepción. Tengo esa aptitud de ver cosas. Aquí en su casa, aquí donde estoy viviendo, aquí en Querétaro, Sí. de recién que falleció mi mamá hace como 15 años, falleció mi mamá, Sí. pues también nos vino a visitar. Luego. Es una pieza la que tengo aquí, la sala comedor y la cocina y el patiecito. Eso nos pasó como a las 11 y media de la noche. Estaba mi hijo aquí donde estoy, en la mera entrada, que me acuesto,
y yo pues allá acostado con mi señora y con las luces apagadas, pero como entra la luz de unas lámparas que tengo acá afuera de la calle, de que iluminan para iluminar la calle, pues fíjese que yo vi la sombra y nomás le di el codazo a mi señora. Le digo, no te muevas porque ya nos vinieron a visitar. Digo, no te muevas. Pero nomás fue el pasón, nomás fue el instante, como que nomás pasó aquí por toda la entrada de la casita y ya se desapareció. ¿Acababa de fallecer o ya había pasado tiempo? Ya tendría como unos 8 o 10 años que había fallecido mi mamá cuando nos pasó eso. ¿Pero fue una única vez? Fue la única vez nada más. Mi hija, la más grande, cuando falleció, antes de que falleciera, al día siguiente, como a las 4 de la tarde, teníamos un silloncito aquí en la mera entrada, chico, y estábamos lavando porque estaba internada en el ISSSTE. Y mi hija, la más grandecilla, tendría como unos 6, 7 años, yo creo, más o menos. Y estaba sentadilla y le estaba diciendo a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Aquí tengo a mi abuelita a un lado de conmigo. ¿Cómo? No, pues la mujer ya no sabía qué hacer, ni eso yo no lo vi, ella me lo contó. Pero sí son muchas cosas, no sé por qué tengo esa virtud de ver las premoniciones o a veces ese tipo de cosas, pero me han pasado muchas cosas de esas. Y fíjese que no tengo miedo, la realidad nunca me ha nacido ese temor, pero sí, le digo, de repente mi papá tiene 95 años, le digo, papá, ¿qué es lo que está pasando conmigo o qué? Porque, oye, yo miro todo. Ahora ya nomás me falta que tú también me vengas a buscar cuando Dios te quiera recoger. Y le da risa, pero dice, pues quién sabe. No, mejor dile que no te venga a visitar, ¿o sí? ¿Sí te gustaría? Pues la realidad, pues mire, ya tantos años conviviendo, ya voy a cumplir 60 años de vida y él tiene 94, 95 años. Mira, qué bendición. ¿Mande? Qué bendición tener a tu papi todavía. No, sí, no, es una alegría. Está viviendo ahí con mis hermanos, los que nunca se casaron. Le digo, estás en la jaulita de oro con puros cotorritos. Ok, te llevas muy bien con tu papá. Oye, pero sí, definitivamente tú tienes esta sensibilidad, percepción, que puedes captar todo lo que nos has dicho. No todas las personas tienen esta posibilidad. Pues no sé, pero desde niño, mi mamá me platicaba. El papá de mi abuelo se llamaba Jesús, nomás que le decíamos Jesucito a mi abuelito, a mi bisabuelo, a mis abuelos, y pues yo tendría que será como unos 3 años, yo creo, y decía mi mamá que estábamos en la cocina, allá en los cuartos últimos, donde él tenía la paja para las vacas y los caballos y todo ese tipo de cosas. Pero ya pues el señor ya tenía su tiempo de haber fallecido, yo creo, no me acuerdo si apenas o porque yo la realidad pues todavía me faltaba mucho, pero decía mi mamá que un día estábamos en la cocina y dice, y me contó, ella me contó que yo le decía que estaba parado mi abuelito ahí enfrente de nosotros. Y pues también mi mamá dice que no sabía qué hacer y yo le hablaba, dice, es que tú le hablabas y como que te contestaba algo, pero dice, yo ya no sabía qué hacer, dice. Y le digo, mamá, entonces yo ya traigo esa situación desde niño. Uh-huh. Sí, por supuesto, esto ya es algo que no se decide cuándo tenerlo. Hay personas que dicen sí me gusta, otras no me agrada. Sin embargo, esto es
extra que ya naciste con él, y a ti como que no te desagrada del todo. Pues la realidad, nunca he sentido ese... Sí me da escalofrío, sí me da sensación de decir, ¿será cosa buena o será cosa mala? Pero si fuera cosa mala, ya esa vez que vi esto aquí en tu casa, Gracias. pues yo siento que ya me hubieran movido las cosas, o de perdis las sillas, la mesa, o estuviera viviendo otra cosa. Como que yo siento que mi mamá, a pesar de tantos años, desde los 15 años que tiene, o no ha descansado en paz, o algo, quedó algún pendiente, ¿sí me entiende? Sí. Quedó algún pendiente, y yo siento como que si yo fui a lo mejor el más tosco, o tuve situaciones diferentes a mis hermanos, y supuestamente yo fui el más apegado a ella porque yo le lloraba mucho. Ajá. Ujú. ¿Eras de los chicos? Pues soy el de la mera... ¿El de la mera qué? El de la mera mitad. Ah, Pero ok. yo soy el mero. Ah, ok. Y estabas Sí. muy apegada a tu mamita. Sí, no, dice mi mamá, es que tú eras el que me llorabas más. Y más tardaba en salir, que ahí ibas atrás de mí, llori, llori, llori. Sí, claro, tenías más afinidad con ella. Oye, nos Sí. gustó mucho platicar contigo, Raimundo. Qué bueno que te gracias, animaste. disculpen por el tiempo, pero híjole, ya traía muchos años en querer platicar todo esto, y dije, voy a aprovechar. Sí, Claro, amigo, a muchas nosotros gracias. nos encanta platicar con ustedes, y qué bueno que hoy pudimos hacerlo Hoy se contigo. hizo, hoy se hizo. Les agradezco mucho, muy bonito su programa, Dios los bendiga, que Gracias, hermano. sigan con esa ánimo de que la gente cuente, porque la realidad son historias paranormales, pero que los que sí lo hemos estado viviendo personalmente, pues sí está medio cañón estar recordando todas esas cosas. Así es, Claro. amigo. Nos entendemos, y por eso tenemos estas reuniones nocturnas. Que tengas excelente noche. Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias. Experiencias que se vivieron en mi casa, en la casa donde crecí. Para entrar en contexto, Sí. esa casa fue heredada a mi papá por parte de mi abuelito. Mi abuelito construyó varias casas, porque pues él fue un empresario, y pues le fue bien. Sí. Y le dio para construir varias casas. Y por ejemplo, esa casa era bastante amplia, tenía 8 habitaciones, 4 baños, y Wow. el terreno pues era bastante grande. Sí. Y tenía bastante actividad paranormal. Ujú. Por ejemplo, se movían cosas, por ejemplo, vasos, cucharas. Por ejemplo, Ok. me pasó una experiencia donde yo iba a salir en la noche, y estaba solo porque mis papás se habían ido a un evento, Sí. y yo ese día me quedé en la casa solo. El caso es que fueron unos amigos a buscarme, y ya quedamos en salir. Ellos se fueron a sus casas, y yo me quedé a alistarme, y fui a tomar un vaso de leche. Ok. Y de ahí me regresé hacia la cocina, de la cocina hacia al comedor, y dejé el vaso en la mesa. El caso es que me fui a uno de los baños, y ese baño se veía hacia el comedor, y al estarme alistando, no sé, volteo, y el vaso que acababa de dejar en la mesa estaba en el piso. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Era un vaso de vidrio que si se hubiera caído lo hubiera escuchado, se hubiera quebrado o algo, ¿no? El caso es que no me dio miedo, sino que me empecé a entender, a hacer preguntas de cómo había llegado ese vaso de vidrio a la mesa, al piso, perdón.
y como que tratas de encontrar la lógica, pero al ya no poder encontrar la lógica, ahí sí me entró miedo, pero pues traté como que de controlarlo. Y igual a mi hermano le pasó lo mismo porque mi mamá le gustaba mucho tener adornos así de cerámica, de cosas así, de madera, y le gustaban mucho las tortuguitas, y me acuerdo que eran figuras de tortugas, de peces, y estaban puestas en una mesa de centro que estaba en la sala. E igual a mi hermano, esa me la contó años después, que le pasó algo parecido a lo que a mí, que vio, por ejemplo, vio la figurita que estaba originalmente arriba del centro de mesa, de la mesa de centro, perdón, y al momento que volteó y giró y se miró para otro lado, y al regresar su mirada hacia ahí, y la figura estaba en el piso, pues igual estaba solo. Un vecino, porque la casa era de 2 pisos, un vecino dice que se paraba en la madrugada a hacer sus oraciones porque era cristiano. Sí. El caso es que se levantaba en la madrugada, y dice que en una ocasión miró hacia nuestra casa, y en el segundo, en el techo, vi a una persona que estaba parada, pero pensó que era mi papá, porque a veces nosotros subíamos a la azotea a ver las estrellas con el telescopio. Uh-huh. Y pensó que era él, pero dice que estuvo un buen rato mirándose allá. Sí. Y se le hizo extraño porque no se movía esa figura, ¿no? O sea, veía nada más como la silueta, pero perfectamente se veía que era una persona, no otro objeto o algo. Ok. Y se le hizo bastante extraño. De hecho, pensó que a lo mejor alguien se quería meter a robar o algo, ¿no? Ujú. Fue por eso que le comentó, al día siguiente le comentó a mi papá que tuviera cuidado. Pero lo que es extraño es de que la única forma de subir es desde adentro, porque había unas escaleras que subían. Y como te digo, el terreno es bastante grande y la casa está en medio, no hay forma de subir por los lados. Así que sí, igual esa fue una de las experiencias raras. Y igual otra, esa me pasó también a mí a las 3, 4, 5 de la mañana. Me acuerdo que a veces se prendía la tele de la sala, pero lo que me sacaba más así de onda era de que la tele no estaba sintonizada en ningún canal, estaba así en blanco y negro, y tenía todo el volumen arriba, o sea, estaba hasta el máximo de volumen, y eso era lo que me levantaba, el ruidero que había. Pero yo me ponía a pensar, no, a lo mejor mi papá se quedó dormido viendo la tele, y ya como el cuarto de ellos estaba al lado de la sala, pues ya abría la puerta y yo veía que estaban durmiendo, y ya se me hacía raro, ya cerraba y le bajaba el volumen a la tele y la apagaba. Así pasó me pasó a mí como 4 o 5 veces, no sé si a mi hermano le pasó algo de eso similar. Y otra, me acuerdo que estuvieron unos albañiles trabajando ahí en la casa, haciendo reparaciones, porque como te digo, como les digo, la casa ya es bastante viejita. De hecho, ahorita ya está en venta, ya nadie vive ahí. Ujú. Y estaban trabajando los albañiles, y cuando regresó mi mamá, porque les dio la confianza de que se quedaran a trabajar ahí, mi mamá salió tantito, y cuando regresó les comentaron a los albañiles que habían ido a pedir agua a nosotros, a mi hermano y a mí, pero que no les dimos, Sí. que se le podían regalar agua. Y, Ok. y a mi mamá se le hizo raro porque nosotros estábamos en la escuela, esas eran horas de clases.
así que no había nadie en la casa. Pero ellos supuestamente dicen que escucharon que estaban hablando en el cuarto de nosotros. Pero pues no había nadie. De hecho era el cuarto de mi hermano, porque él estaba en su cuarto, él tenía su cuarto, yo tenía el mío y mis papás dormían en el suyo, ¿no? Nada más estaban, por decir así, habitados 3 cuartos de los 8. Los demás estaban con muebles, pero deshabitados, no dormía nadie ahí. De repente, cuando andábamos ahí, cada quien nos iba, mi hermano y yo, a dormir a los otros, pero no, de ahí en fuera nada raro. Y pues eso es lo que quería contar. Saludos. Vamos con más experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, buenas noches, mi nombre es Ariana. Ariana, saludos, ¿estás en Ciudad Guzmán? Sí, así es correcto, de aquí hablo de Ciudad Guzmán. Buenas noches, qué bueno que te reportas porque además quieres comentarnos una experiencia muy fuerte que tiene que ver con exorcismo. Sí, así es correcto, eso me pasó aproximadamente a mí hace como un año. A ver, platícanos cuándo ocurrió y cómo empezó todo. Sí, claro. Bueno, fue hace un año en mi cumpleaños, para ser exactos, mis 24 años. Fue en julio del año pasado. Nosotros nos fuimos a Mazamitla, no sé si ubican. Sí, lo he escuchado. Sí, es como un pueblito muy antiguo y hay alrededor bosques, cabañas, venados. Pues está muy, muy rústico y muy bonito, la verdad. ¿Fuiste de paseo? Sí, fuimos de paseo con mis amigas, todas nos encaminamos y nos fuimos a festejar mi cumpleaños a una cabaña, a un bosque. Entonces fuimos al centro de Mazamitla a un bar y yo recuerdo que yo empecé a tomar, pues era mi cumpleaños y yo dije, no, pues le voy a entrar duro, ¿no? A todo. Entonces yo estaba tomando y hubo un momento en que me perdí, ya no supe nada de mí. Sí. Yo lo único que recuerdo es que cuando estábamos camino a la cabaña me estaban cargando y me estaban ayudando, pero ya no supe absolutamente nada de mí. En eso iban también unos chavos con nosotros, llegamos a la cabaña y había uno que engañaba a su novia y yo sabía. Y lo único que recuerdo es que cuando yo estaba acostada ya con mi pijama, empecé como que a sentirme rara y con mucho calor y muy extraña. Y mis amigos me empezaron a grabar y empezaron a hablarme en ese momento. En el video pues, yo lo veo porque yo no recuerdo la verdad nada, yo estaba muy muy mal porque pues tanto alcohol y todo ese asunto, pues sí estaba como, pues se puede decir que en otro trance, ¿no? En otro sueño. Ajá. Y recuerdo que mis amigas me estaban hablando y en el video yo empiezo a decirle a mi amigo que era un mentiroso como yo. Y mis ojos se ven muy diferentes, yo estaba acostada y empiezo a decirle cosas que soy mentiroso. Y mi amigo pues se queda impactado porque sabían que no era yo. De hecho hay un video y en el video mi mirada se ve muy distinta. Y después me muero. ¿Cómo? Me entra durante 5 minutos, me muero. Yo la verdad en el video de repente empiezo a ver como los labios se me hacen morados, mis amigas empiezan a gritar, le marcan a la ambulancia de Mazamitla. Llega la ambulancia y yo recuerdo en partes que estaba en un carro y los de la ambulancia me miraban raro y yo estaba cambiada totalmente. Y me miraban diferente, me estaban sacando lo que viene siendo el estudio de oxigenación, estaban haciéndome estudio, revisando mis pupilas y decían, es que está bien, es que está raro, como que se murió. Y yo en ratos como que los veía y decía, ¿qué está pasando? Pero después me perdía totalmente, no recordaba, no sabía en dónde estaba, qué estaba pasando, en ratos volvía y en ratos me iba como si me durmiera. Oye, pero te veías... ¿Todo eso tú lo veías directamente o estabas fuera de tu cuerpo? Lo veía directamente. En ratos como que era yo la que estaba viviendo todo en primer plano y en ratos como que me dormía, no sabía qué estaba haciendo, no me iba. Así, no sé, es algo inexplicable, es muy raro.
Y me acuerdo que íbamos, mis amigas le dijeron a los de la ambulancia, ¿saben qué? Pues si no, hay que guiarla y hay que llevarla a un hospital. Ellas empezaron a llamarle por teléfono a sus mamás, bien preocupadas. A mi mamá incluso le hablaron, mi mamá muy preocupada me estaba marcando, pero yo la verdad no hay escenas que no me acuerdo. Entonces íbamos camino al hospital y los de la ambulancia se desvían, se pierden de nosotros. Mis amigas pues empezaron a llorar y yo estaba diciéndole cosas malas, que al día siguiente ellas me estaban platicando todo el asunto y que yo no recuerdo. Pero el punto es que ellas me decían que cuando íbamos en el carro yo les iba diciendo que nos teníamos que matar, que nos teníamos que morir, y que yo tenía que morir. Entonces regresamos y yo cuando de repente las volteaba a ver llorando, les gritaba que me ayudaban, ¿no? Que no sé qué me estaba pasando y me perdí otra vez. Entonces mis amigas no aguantaron, llegamos a una iglesia a tocar, no había nadie y ya después ya no supe nada. Al día siguiente yo amanezco en la cama ahí de la cabaña, me volteo y abrazo a una amiga. Mi amiga se voltea y me dice, no, ¿quién eres? Y yo le dije, no, pues soy Ariana. Y ella me dice, no, es que estuvo brutal ayer. Y yo no les creía, la verdad. Yo dije, no, ayer pues yo tomé mucho, me quedé dormida y ya no pasó nada. Pero después íbamos en la carretera en el auto y me dicen, es que tienes que ver tus labios, tienes que ver tus manos. Es que no eras tú, ayer te moriste, ayer pasó esto, pasó el otro. Incluso me comentan que en el lapso que yo me morí, yo fue aproximadamente 5 minutos, que hasta incluso me hice pipí, que fue muy raro todo el asunto, que yo me paré como si nada y que me arreglé y que ellas dijeron, ¿estás bien? Y que yo les empecé a decir sí, y que no me notaban incluso así como cruda ni nada, no, que el alcohol se me había ido totalmente. Oye, esto de los labios morados, sí. ¿Era la única parte del cuerpo que tenías de ese color? No, decían que tenía lo que viene siendo las manos, los dedos, las tenía morados, los labios, y que en ratos la piel como que se veía como si lo hubieran golpeado. Yo no les creían a la verdad, porque yo al día siguiente que pude pararme en la carretera y dije, bueno, voy a ver, y les tomé las fotografías, que incluso me parece que se las mandé por ahí. Sí. Me quedé impactada porque dije, no, es que yo no les creo, están echándome mentiras. Pero cuando miré mis labios y en ratos me acordaba de la ambulancia, el protección civil, revisando mis dedos, que todo estuviera en orden, el video, dije, es que no puedo creerlo. O sea, en ratos me iba y venía, no sabía qué estaba pasando. Okay. Y mis amigas decían en ese momento que antes que incluso llegara la ambulancia, yo me estaba arreglando y que dije, es que tengo que verme bonita para cualquier hombre que me vea. Y mis amigas así como de, es que, ¿qué onda? Estabas en un trance de que no te podías ni levantar por el alcohol y ahorita está así. Entonces fue como muy, muy interesante ese asunto, ¿no? Qué extraño, sí. Sí, yo incluso fui al doctor después de esos, a los 3 días yo vengo con un cardiólogo y le digo, es que me pasó esto. Me dice el cardiólogo, es que estás bien. Me hicieron mis estudios del corazón, de la sangre, de la oxigenación, me dicen, es que estás en orden. Y entonces es cuando yo a ir a un sacerdote. Voy con un sacerdote que me recomiendan aquí en Ciudad Guzmán y el padre me dice, tienes que recordar si anteriormente habías pasado por un asunto así. Entonces yo recordé que hace mucho tiempo salía con un chico. Sí. Y este muchacho había ido de fiesta y me había comentado que una vez una muchacha de repente se fue a un trance y ellos empezaron a rezar y a investigar por internet, pero él me había comentado que alguien la había poseído. Ese día a mí me tocan en la madrugada bien fuerte y yo abro la puerta y no veo a nadie. Entonces el padre me decía que ese mismo muchacho fue a buscarlo, que él tenía pesadillas. Y de hecho incluso después de que me pasó todo eso empecé a tener unas pesadillas horribles todos los días. Todos los días. Estuvo muy intenso, la verdad que yo hasta que tuve que ir con el padre, hasta que la ropa el que día que estaba vestida la tuve que quemar porque yo dije, es que tiene que ver algo de ahí. No tenía lógica y sentido y las pesadillas eran horribles. Me despertaba
pero no estaba como en este plano, vaya. Y decía, ya amaneció, abría la ventana y estaba en otro lugar. Ok. Bajaba las escaleras y veía gente rara, era todo como muy extraño. Ariana, antes de este viaje del festejo de tu cumpleaños, anteriormente, ¿habías tenido alguna experiencia extraña? ¿Eres perceptiva desde pequeña? No, fíjate que ahorita, bueno, recordando antes de ir al padre, yo le dije que había tenido una pesadilla con un espíritu, no sé realmente quién sea, como a los 16 años o 15. Yo le comento al padre que yo estaba en una iglesia y estaba sentada una cabra a un lado de mí. Uh-huh. Y la cabra me daba la mano y me decía, es que tú eres mía. Y yo le decía, es que no, yo soy hija de Dios, déjame en paz. Y se enoja y se para y se va corriendo. Uh-huh. Entonces yo le digo al padre que de ahí en más, aparte de esta experiencia con el chico que según levantaron un exorcismo sin querer con la muchacha, nunca había experimentado algo así, la verdad, en mi vida. Ok. Oye, y aquí ya reflexionándolo, después platicando con tus amigas, ¿esto tú crees que fuiste como un vehículo en el cual se alojó alguna entidad? Yo creo que sí. Fíjate que yo estuve investigando por mi cuenta, aparte de ir con el padre, no sé, estuve investigando en muchísimos lados. Me comentaba una señora que es posible que a veces cuando tú tomes o mucho y se pierda, que es posible que tu cuerpo se quede inconsciente tanto que un ser o un ente puede ir y puede tomar tu cuerpo o quiere tomar tu cuerpo. Como que baja la guardia y entonces se aprovecha y te posee. Exacto, ajá, así es. Y es lo que me pasó ese día de mi cumpleaños, que pues le entré a todo y de repente me pierdo tanto que como que se queda descuidado mi consciente, quiero pensar eso. Uh-huh. Oye, amiga, ¿tú crees que esto que te pasó fue algo que agarraste ahí en la cabaña, algo que andaba en el campo o que tú ya lo llevabas? Ay, yo siento, a veces me agarro pensando y siento que ese sueño de mis 15, 16 años uh-huh. tiene mucho que ver. Y a veces, por ejemplo, veo películas o investigo y digo, es que a lo mejor se fue, pero puede volver en cualquier momento, ¿no? Sí. Incluso el padre ese día me avienta de la nada agua bendita a la cara y me dice, ¿estás bien? No se ha presentado ningún problema contigo ahorita que te aventé el agua. Uh-huh. Me dice, pero de todas formas los espíritus van, se pierden y vuelven. Uh-huh. Y ya tiene un año de eso. Y yo desde ese momento ya empecé a acercarme más a la iglesia. Sí. Traté de asistir los domingos, ayudar a la gente, rezo, porque digo, uno nunca sabe, ¿no? Uh-huh. Si vuelve a pasar en alguna otra ocasión a futura, y al menos estar más o menos informada y también obvio contarle a mis seres queridos, porque pues sí es algo muy fuerte, ¿no? Sí. Que jamás había experimentado. Claro. Y todos tus amigos se espantaron. Amiga, ¿no jugaron a la Ouija? No, jamás he jugado a algo, güey. He tratado de llamar algo, bueno, a menos conscientemente que yo sepa, nunca. Uh-huh. Nunca lo he intentado. Ni Charlie, ni nada de eso. Charlie, pues sí, como en sexto de primaria, de Charlie Joan Hill, pero de ahí en más, nunca Okay. Lo he experimentado. ¿Tampoco se fueron a leer las cartas ni nada de eso? No, nunca he ido por lo mismo, porque yo creo que crecí tanto también en un hogar que mi mamá era de inculcarme mucho a la iglesia, que Ajá. Como que a la fecha tengo miedo de ir a que me lean las cartas. Ajá. Pero nunca he pasado por algo así que yo diga es la causa de la cuestión. Pues mira, amiga, sin lugar a dudas, estos seres se aprovechan de cuando estamos más vulnerables. Y la ocasión de haber bebido, pues, alcohol, te puso un tanto vulnerable, mi amiga.
Y eso es lo que suele suceder. Aprovechan estos seres esa debilidad o esa poca fuerza de voluntad como para poder defenderte y reprender en el momento que sientes que algo está acercándose y tú mismo a veces dices, Jesucristo, ayúdame, o pides ayuda, ¿no? Pero cuando estás ebrio, cuando tienes alcohol encima, pues no te das ni cuenta de lo que está pasando. Y me parece que fue tu caso. Todos se super espantaron, no les quedaron ganas de volver a ir a ese lugar. ¿Tú crees que el lugar tenga algo que ver? Posiblemente. Yo de hecho traté de contactar, porque es que hasta la fecha a veces no sigo sin creer. A pesar de que me tomé las fotos, es que yo no me automiré y yo sigo sin creer. Yo investigué, busqué por Facebook a los muchachos de Protección Civil, incluso porque dije, tengo que alguien que no sean mis amigas me lo cuente, cómo reaccioné y cómo estuve. Pero no obtuve respuestas. Yo creo que los muchachos hasta miedo me tenían, porque en rato los volteaba a ver cuando estaba consciente. Me miraban así como muy extraños, no querían ni tocarme. No sé si sea por mi apariencia, porque mis amigas me mencionaban que si en esa foto que yo les mandé se veían los labios morados en ese instante, que la noche anterior se veían todo morado, todo moradísimo. Entonces yo creo que a lo mejor me tenían miedo. Sí. Y yo también, pues del susto, pues no sabía cómo reaccionar, pero gritaba que me ayudaran, que no sabía qué les estaba pasando. Sí, amiga. Pues mira, sí es muy probable que en el lugar ese donde estuvieron ustedes, pues como de día de campo, acampando, festejando, se sabe que muchas veces ocupan espacios abiertos para hacer rituales, a veces no muy buenos. Hace unos días tuvimos una historia increíble de una casa en un paraje que la rentaban para hacer rituales satánicos. Entonces obviamente lo que hacen es abrir puertas, mover energías, y no importa que sea al aire libre, o sea, la energía se queda ahí, y pues pasó lo que ya tuvieron que atestiguar tú y todos tus amigos. Pero gracias a Dios esto ya quedó en una experiencia muy muy fuerte, muy amarga, muy dura, y les quedó como de lección, ¿no? Sí, claro, así es. Yo también de un tiempo para acá ya no tuve las pesadillas porque eran horribles. Yo recuerdo que me acostaba y de repente sentía un ente, alguien oscuro que se acostaba a un lado de mí. Yo quería levantarme, ponía las manos para rezar y me las jalaban. Hubo una temporada que hasta en Facebook publiqué mi situación. Tuve mucho apoyo de mucha gente de muchos lados de Argentina, de Colombia, mucha gente americana que me ayudó también a ayudarme a saber qué hacer, a rezos, a cosas de protección, porque hubo un momento en que las pesadillas, la verdad, yo ya no las soportaba. Despertaba y pues no estaba realmente despierta, pues en este plano, se podría decir. Era muy horrible, la verdad. Exacto, mi amiga. Híjole. Mira, aquí Gregory Ruiz dice, oye Ariana, ¿no crees que les hayan echado alguna sustancia prohibida a las bebidas que tomaron? Es lo que también pensamos, incluso es lo que nos comentaba una mamá de una compañera, si acaso era alguna droga o algo que nos habían colocado a todas, pero nos sacamos a la conclusión, a ese bar siempre hemos ido, porque ya habíamos ido anteriormente a Mazamitla y a ese mismo lugar hemos llegado, y yo fui la única afectada y todas no habían tomado tanto. Me fui también a hacer estudios, de cuando fui al cardiólogo también le dije, ¿sabes qué? Pues estuvo así, yo también siento que a lo mejor alguien me quería drogar, me quería hacer algo malo, ¿no? Vaya. Y tampoco no salió nada relativamente de alguna droga fuerte, entonces, y yo no soy adicta, gracias a Dios, digo, se respeta si hay gente que lo hace, pero no tengo ninguna adicción, entonces sí estuvo muy extraño todo el asunto. Así es, mi amiga, estuvo bastante extraño. Y pues afortunadamente ya quedó atrás, saliste adelante. ¿Tu familia qué dijo, Mi mamá sí se asustó un poco, sí me dijo que me acercara mucho a Dios, que desde pequeña ella trató de inculcármelo, me dice que trata de ser una mejor hija, una mejor pareja, y yo creo
que eso, en ese punto me ayudó, pero mi mamá también estaba muy, no me cree, en ratos me dice, ay, pues acércate más a Dios, pero en ratos como que sí dice, es que estuvo raro. Le digo, sí, estuvo muy raro realmente, como nunca nos ha pasado algo tan fuerte, y como no le tocó verme, yo creo que tampoco está como muy creíble de su parte, ¿no? Sí, claro, pues mira, es que todos en algún momento pudiéramos ser víctimas de algo semejante. Lo que pasa es que, reitero, ¿no? No es de que tú vas caminando en la calle y se te meta un ser o se te meta un espíritu. Necesita haber una puerta abierta, porque así son, digo, son como una especie de leyes, ¿no? Y si tú a través de tu condición etílica, pues diste acceso, o sea, abriste una puerta, pues ahí esos seres aprovechan verdaderamente. Eso es lo que pudiera ocurrir. Obvio, no todos los lugares donde tú vayas y tomes una copa o algo va a haber seres, pero sí se puede presentar en algún lugar. O sea, digamos que pues corriste tú con esa, lo voy a decir entre comillas, esa suerte, ¿no? De toparte con eso en el momento menos indicado, cuando menos lo esperabas. Así es. Híjole, mi amiga Ariana, perdón. Pues Sí, no, yo te agradezco mucho que nos lo hayas platicado y que sirva de lección para pues nuestros amigos que nos estén escuchando, sobre todo los jovencitos. ¿Tú qué edad tenías en ese entonces? 24. 24, fíjate. ¿Ya estabas Así en la es. carrera? ¿Estabas estudiando? Sí, ya estoy titulada, soy egresada. Uh-huh. Entonces, pues también como que digo, no inventes, cómo cambia todo a veces un día para otro, ¿verdad? Y espero en un Dios que no instante. me vuelva a suceder. Sí, claro que no, mi amiga. Tenemos esa confianza. Si tú ya sabes que Dios te ayudó en aquel momento, pues nada más tienes que reafirmar tu fe, ¿no? Así es. Perfecto. Sí, yo creo que esa es la parte principal. Hasta que no nos pasa algo malo, Uh-huh. te das cuenta que lo bueno y lo malo existe y no hay nada que ir por el camino bien. Eso es, mi amiga, claro que sí, mi querida Ariana. Pues no sé si quieras agregar algo más. No, pues de mi parte es todo. Con decirle a los chavos también que se cuiden muchísimo. Uh-huh. Y sobre todo que sí de vez en cuando se acuerden muchísimo de Dios. Yo la verdad que era muy escéptica en esas cosas, pero digo, no, hombre, de hoy en adelante hay que tratar de ser una buena persona. Al final de cuentas nos vamos a morir, tenemos que disfrutar, pero hay que ser buenas personas. Eso es, mi amiga, pues Muchas muchísimas gracias por escucharme. Al Gracias contrario, a ti. gracias, amiga. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. El fantasma errante.